En el presente trabajo de investigación abordaremos uno de los 4 elementos que compone al Estado Nacional moderno. Les expondremos la concepción de una virtud indivisible, inalienable e imprescriptible, la soberanía, llevando al estudio desde la Edad Antigua hasta el siglo XVIII. Primeramente definiremos el origen de la palabra y el significado actual en la lengua española. La palabra soberanía está formada con el sufijo ia y soberano, es decir, indica la cualidad del soberano. Por parte, la palabra soberano viene del latín superanus, que está compuesta por super, que se traduce como encima o más, y el sufijo anus, que es pertenencia, procedencia o relación. Por lo tanto, se refiere a alguien que tiene autoridad encima de todos. En el diccionario de la Real Academia Española define soberanía como cualidad de soberano, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, y alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. No podemos concebir el concepto de soberanía si no conocemos primero el significado de Estado. El Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Soberanía, territorio, población y organización política son, por consiguiente, los elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera que éste se identifica indistintivamente con cada uno de aquellos. La génesis histórica del Estado debe de ser estudiada con cautela, pues no es posible establecer con precisión el momento en que el Estado surge como tal. Se han planteado diversas hipótesis, sin embargo, ninguna de ellas puede ser considerada como una teoría que responda a todas las interrogantes de quienes han estudiado esta cuestión. Por tal motivo, veremos primeramente la manera en que se organizaron las sociedades griega y romana, así como la forma en que se vivió en la Edad Media, para dar paso a la concepción de la soberanía, que forma parte del Estado moderno. Grecia. En Grecia no se concibió el Estado como actualmente lo conocemos. Para los griegos, la forma de organización y estructura política, la polis, constituía una comunidad humana natural más que un ente real o abstracto integrado por un pueblo, un territorio y un gobierno. Como puede leerse en la Política de Aristóteles, la polis o ciudad para los griegos era una cierta multitud de ciudadanos. La idea de ciudad como comunidad se presenta entonces como una concepción arraigada en el pensamiento griego. En lo que respecta al tema de la soberanía, el autor Jelinek nos sostiene que las ciudades griegas no estaban ligadas a un territorio, si bien este tenía su importancia y estaba garantizado por sus respectivos tratados. Los griegos no conocieron la idea de soberanía y aún menos la predicaron en sus ciudades, ya que la característica de la polis era la noción de autarquía, que era la política de un estado que intenta abastarse con sus propios recursos. Pero al mismo tiempo, esta idea se ve refutada por el hecho de que los griegos lucharon incontables veces por su independencia contra los persas y entre ellas mismas antes de caer vencidas por el Imperio Romano. Finalmente, también debemos señalar que los escritores griegos no se propusieron el problema de las formas de Estado, sino la cuestión del poder político, por lo cual, si quisiéramos colocarnos dentro de los términos del pensamiento de nuestros días, diríamos que los atenienses vivieron la concepción realista del Estado. Roma. Los ciudadanos romanos, igual que los griegos, sabían integrarse en una comunidad de hombres libres que vivían dentro de un orden asegurado por un gobierno cuyos caracteres variaron con los años. No obstante, a pesar de las múltiples transformaciones que se le dieron en Roma durante las distintas fases en que se cambió su estructura política, los romanos tampoco conocieron un ente real o abstracto semejante al Estado que conocemos hoy. Su organización se basaba en civitas, que era concebida en forma parecida a los griegos como un conjunto o ciudadanos. En la obra Historia Universal de Polibio se confirma esta situación y se puede inferir la idea de que los romanos tuvieron únicamente a la vista la comunidad natural de los ciudadanos y a su gobierno, esto es, a la ordenación de la vida de la comunidad llevada a cabo por la misma totalidad de los ciudadanos, por un emperador o por una aristocracia ciudadana. Por lo que se refiere a la soberanía del tiempo que duró la República, puede decirse que esta era concebida como la potestad de organizar políticamente a la comunidad
y que por tanto pertenecía al pueblo. En cambio, durante el imperio es posible declarar que la soberanía le fue usurpada total o parcialmente, ya que si bien subsistieron las viejas instituciones, la autoridad pasó al emperador. A pesar de ese cambio, no se transformó la idea de civitas como una comunidad humana natural y la necesidad de su gobierno de un orden que, según expresa Cicerón, sería su constitución, de tal suerte que el gobierno no trajo consigo la creencia en la formación de un Estado como ente nuevo con una realidad propia y de la cual el emperador fuera uno de los órganos. La Edad Media. Con la división del Imperio Romano por Constantino y la caída del de Occidente, que se produjo en la segunda mitad del siglo V, se dio paso a la Edad Media, una nueva etapa en la historia europea, llena de situaciones confusas y a la que le faltaron estructuras políticas estables. En ese periodo no se dieron los caracteres del Estado moderno. La organización medieval fue una unión personal, construida esencialmente sobre vínculos personales, autoridad y subordinación, dirección y seguidores, pero esta forma de organización estaba muy distante del Estado moderno, ya que el Estado consiste en una relación personal de autoridad y subordinación, descansa en una justificación a priorística e incondicionada de la autoridad que ejerce de hecho el poder. Jelinek tiene razón cuando dice que la soberanía nació en la Edad Media como un concepto político y polémico, consecuencia de la lucha de los poderes por imponer su supremacía. En el correr de los años, los duques, condes, barones y marqueses se opusieron a los reyes y llegaron a afirmar que cada varón era soberano de su baronía. Así surgió la idea moderna de la soberanía. Las personas en ese tiempo vivieron dentro del ideal de la reducción a uno, que se consolidó en la idea de una iglesia y de un imperio únicos como jurisdicciones supremas en lo espiritual y en lo temporal. El surgimiento del Estado moderno. El Estado moderno es el resultado de varios factores. Por un lado, de las pugnas políticas entre los poderes medievales de la Iglesia y el Imperio, la Iglesia y el rey de Francia, de este mismo monarca contra el emperador y los reyes y señores feudales, y del otro, de la formación de las comunidades nacionales asentadas firmemente sobre porciones específicas de territorio. Un punto determinante en este proceso fue la independización de los reyes frente al papado. La antigua unidad de la cristiandad se rompe y tiende a descomponerse en diferentes unidades nacionales. Durante este tiempo, la autoridad del rey no cesa de afirmarse sobre la base nacional. Se recrudecen las guerras entre los príncipes y renace el sentimiento patriótico y el desarrollo de la idea nacional. El absolutismo marcó así la emergencia de una forma de Estado basada en la absorción de unidades políticas más pequeñas y débiles para gobernar sobre un área territorial unificada, un sistema y un orden. El Estado moderno y la soberanía. El pensar en la idea de un Estado moderno, inobjetable, nos conduce a cavilar sobre un orden impersonal, legal o constitucional, delimitando una estructura común de autoridad que define la naturaleza y la forma de control y la administración de una comunidad determinada. Este orden es la soberanía, concepto que puede ser rastreado desde el Imperio Romano, pero que adquirió su carácter de importancia tras su exposición por parte de Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. La soberanía fue la concepción que se encontró para repensar la naturaleza del poder y del gobierno. Cuando las formas de autoridad decaen, la idea de la soberanía surge como el puente que unirá el poder político y el ejercicio del gobierno. Las digresiones en torno a la soberanía se convirtieron en teoría del poder y de la autoridad legítimos, que dieron origen a diversos enfoques del tema. Entre estos enfoques destacan por su importancia en el análisis del concepto de soberanía, aquel que se refiere a la soberanía estatal y el concerniente a la soberanía popular.
Dentro del primer enfoque encontramos autores como Bodin y Hobbes, mientras que en el segundo destacan Locke y Rousseau. Soberanía estatal. Dentro de su contexto histórico, Jean Bodin ofreció una solución a los conflictos civiles y religiosos del siglo XVI. Para él, los problemas que aquejaban a Francia en aquella época y que constituían la primera gran crisis del Estado moderno, solo podían ser resueltos si se concebía la idea de un poder supremo competente que prevaleciera sobre todas las autoridades religiosas y tradicionales. Bodin afirmaba que una nación ordenada estaba supeditada a la creación de una autoridad central que pudiera abanderar un poder decisivo dentro de una comunidad específica. Un cuerpo soberano determinado debía estar dentro de todo Estado o comunidad política, como la base legítima o válida de la autoridad. Entonces, ese poder, como paso previo, debía ser definitivo. En su obra, Los 6 libros de la República, menciona que república es un recto gobierno formado por varias familias y de lo que les es común con un poder soberano, entendido aquí república como Estado. Es entonces, al incursionar en la antología del poder, en su esencia, cuando el filósofo francés definirá la soberanía como el poder absoluto y perpetuo de una república. A este poder, según nos dice Bodin, le correspondían los siguientes rasgos: perpetuo. El poder soberano no podía estar sujeto a límites temporales, debido a que si fuera un poder atribuido por tiempo determinado a uno o varios, estos se ejercerían como simples depositarios, deviniendo súbditos, una vez que se les revocara este poder. En otras palabras, el poder que detentarían sería derivado y no absoluto. Por esta razón, el príncipe soberano solo estaba obligado a dar cuenta a Dios. Absoluto. Este poder debía ser vasto en su fuerza, responsabilidad y tiempo. Soberano era aquel que no estaba sometido de ningún modo al imperio de otro, y por esto podía tanto dar como anular o enmendar leyes, sin verse sometido ni a las de sus antecesores ni a las suyas propias, puesto que todas dependían únicamente de su voluntad. Único e indivisible. El poder soberano sería único y de él dimanarían las distintas autoridades del Estado. Inalienable. Debido a que este tipo de poder era algo más que el titular o sujeto concreto que lo detentaba en un momento determinado, así, el poder soberano no era un patrimonio particular de quien lo ejercía o sustentaba, sino que se transmitía por la ley sálica del reino. Sobre la obra de Bodin, debemos decir también que, aunque tímidos y un poco confusos, en ella se señalan algunos límites al poder del soberano. Unos procedían de la ley divina y del derecho natural, pues, según añade el autor, si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza, y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Otros, del propio orden social comunitario, entre los cuales estarán tanto el respeto a los tratados internacionales, contratos y propiedades de los súbditos, como los derivados de las leyes fundamentales del reino, leges imperio, en especial sucesión en la corona e inalienabilidad del patrimonio. De esta manera, se formará una única relación de autoridad, la relación súbdito-soberano, y quedará emplazado un único poder político, el poder soberano o la soberanía. Los súbditos del soberano, por tanto, tendrán la obligación de obedecerlo, pues el cargo de soberano es el producto de su acuerdo y la soberanía es la cualidad de la función pactada y no de la persona que la ocupa. La soberanía es inherente a la forma distintiva o a la persona del poder público. El soberano actúa en nombre de esta persona, esto es, en nombre del Estado. Soberanía popular. En primer término encontramos a John Locke como postulador de esta teoría. Para él, la conformación de un apartado gubernamental no necesariamente conllevaba la transferencia de todos los derechos de los gobernados al poder político. Desde la perspectiva de John Locke, la autoridad política era transferida por los individuos al gobierno,
con el propósito de promover los fines de los gobernados. Y, si estos fines no eran adecuadamente representados, el último juez era el pueblo, los ciudadanos, que podemos concebir a sus delegados, y si era necesario cambiar la forma de su gobierno. En la obra de Locke, la palabra consenso es una noción crucial y difícil a la vez. Se podría interpretar que este término sugería que solo el acuerdo personal, activo y continuo de los individuos era decisivo en la inauguración de un Estado legítimo. Debemos señalar, sin embargo, que a pesar de la importancia de sus aportaciones, John Locke no resolvió ni exploró el tema metódico de las tensiones entre la soberanía del pueblo y el gobierno. Jean-Jacques Rousseau, sin embargo, sí abordó estas cuestiones, al insistir vehementemente en que una concepción coherente del poder político requería de un reconocimiento explícito y formal de que la soberanía se originaba en el pueblo y de ahí debía permanecer. Desde el punto de vista de Rousseau, la soberanía no podía ser representada o alienada, debido a que su esencia era la creación, autorización y sanción de la ley de acuerdo con los criterios y exigencias del bien común, cuya naturaleza únicamente podía ser conocida a través del discurso, la deliberación y el acuerdo públicos. Solo los mismos ciudadanos podían así articular la dirección suprema de la voluntad general. Lo que es más, Rousseau sostenía que los ciudadanos solo podían ser obligados a obedecer el sistema de leyes y regulaciones que ellos mismos habían sancionado, guiados por la voluntad general. Al llevar los argumentos sobre la soberanía en una nueva dirección, Rousseau sostuvo que, idealmente, los individuos debían de involucrarse directamente en la creación de las leyes que regulan sus vidas. Todos los ciudadanos debían entonces reunirse para decidir qué era lo mejor para la comunidad y sancionar las leyes apropiadas. Es decir, los gobernados debían ser los gobernantes, y los asuntos del Estado, como resultado, debían formar parte de los asuntos de los ciudadanos ordinarios. La crisis del concepto de soberanía. A la par del desarrollo histórico de la soberanía y teniendo en cuenta el marco temporal de este trabajo, nos hemos podido dar cuenta de que este concepto ha perdido su esencia como un poder supremo e ilimitando tanto en su fase interna como externa. Es inobjetable que la estabilidad se ha visto mermada por varios factores. En consecuencia, la soberanía como elemento o poder inherente al Estado ha sufrido los efectos de esta merma. Hay quienes piensan que la soberanía ha caducado como concepto y como realidad en nuestros días, debido a los cambios tan repentinos y espectaculares que han ocurrido recientemente en la escena mundial. Por ejemplo, la disgregación de imperios como el de la URSS, la integración regional de estados como en la Comunidad Económica Europea, la aparición de confederaciones alrededor de la Nueva Rusia y la creación de la Comunidad de Estados Independientes, la reunificación de países que alguna vez estuvieron divididos, como Alemania, e incluso el intento de reforzar las autonomías regionales dentro de las entidades nacionales. Bueno, en conclusión, gracias a la investigación realizada, podemos concluir que la soberanía es la ciudad de la independencia absoluta de una unidad de voluntad frente a cualquier otra voluntad decisoria universal efectiva. Este concepto, en su aspecto positivo, significa que la unidad de voluntad a la que corresponde la soberanía es la unidad decisoria universal y suprema dentro del orden de poder de que se trata. Decir que un Estado es soberano significa que es una unidad decisoria universal dentro de su territorio. La soberanía del Estado es un fenómeno político-jurídico y en manera alguna un fenómeno de la naturaleza. Desde el punto de vista de un sociólogo, la soberanía son los territorios gobernados por los estados tradicionales que estaban poco definidos y el control que ejercía el gobierno central era bastante débil. La idea de soberanía es que un gobierno tenga autoridad sobre una zona con fronteras claramente señaladas, dentro de las cuales se ejerce el poder supremo. Tenía poca relevancia para los estados tradicionales, por el contrario, todos los estados-nación son soberanos. El concepto de soberanía es fundamental en el estudio de la teoría del Estado y del derecho, tanto nacional como internacional. Todas las constituciones que rigen los países actuales la consignan en forma expresa, así como las cartas y documentos más importantes de las organizaciones internacionales.
Es un principio vigente, pese a los intereses y argumentos que, de tiempo en tiempo, se levantan en su contra. Y no hay mejor manera de ejemplificar la importancia de la soberanía en el estudio del derecho mexicano actual que citar su importancia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título segundo, capítulo primero. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La soberanía vista desde el punto de administración se desprende de uno de los elementos que conforman al Estado, teniendo el siguiente significado. Significa que el Estado impone sus normas dentro de su territorio a sus nacionales y a las personas que permanecen en el mismo, especialmente normas de policía. La soberanía estatal a nivel internacional supone el reconocimiento por el resto de estados y la posibilidad de actuar en igualdad con ellos. El Estado, en el ejercicio soberano, regula la vida de la sociedad a través de las leyes y por medio del derecho. Armoniza sus elementos, buscando la satisfacción de los intereses públicos. En este sentido, la administración es el brazo del que se dispone el poder ejecutivo para actuar, siempre sometida a la ley y al derecho.